Quetzalcóatl y Cristo. ¿Qué tienen que ver un personaje con el otro? ¿Qué tiene que ver Cristo con Quetzalcóatl? De entrada podríamos pensar que nada, no tienen nada que ver, pero son figuras importantes cada uno en sus respectivas culturas. Y tal vez esa sea la primera coincidencia o equivalencia entre ambos, en que son las personalidades más importantes en sus respectivos tiempos y lugares. Extrañamente, hay quienes insisten en relacionarlos. Muchas personas de diferentes épocas han propuesto que hay un gran parecido entre ambos. Desde hace varios siglos, algunos religiosos católicos han señalado estas supuestas similitudes y aún podemos mencionar el caso específico de una iglesia, así llamada, con sede en Salt Lake City, Utah, que enseña que Cristo y Quetzalcóatl son de hecho la misma persona. Ambos parecen ser históricos, o sea, que no son personajes de cuento o de leyenda, aunque muchas personas, sobre todo las más desinformadas, puedan creer que sí. Ciertamente, a ambos se les ha creado una mitología que se mezcla con la realidad de su historia, pero tanto Cristo como Quetzalcóatl existieron de manera literal. Pisaron el suelo de este planeta, fueron vistos, conocidos y admirados por la gente de su tiempo. Podemos comenzar analizando este asunto haciendo un pequeño resumen de lo que las fuentes nos dicen, primero de Cristo y luego de Quetzalcóatl. Nuestra principal fuente para saber quién fue Cristo es, desde luego, la Biblia, el Nuevo Testamento. Según se lee ahí, Cristo es el Hijo de Dios, un ser preexistente que tomó forma humana para poder interactuar con los hombres. No se nos dan muchos detalles sobre cómo era él físicamente, aunque algunos pasajes nos dan a entender que debe haber sido corpulento y sumamente magnético. Así debe haber sido. A pesar de que el cine nos lo presenta como de pelo largo, rubio, de ojos claros, parece que tampoco hay mucho sustento para creer que Jesús haya sido así. Se sabe que la gente del tiempo y lugar en que Cristo vivió era más bien morena. La imagen que nos presentan algunas instituciones y expertos reputados sobre el tema, sobre cómo debe haber sido el aspecto real de Cristo, no dista demasiado del tipo de fisonomía que podríamos encontrar actualmente en la provincia mexicana. O sea, nos podríamos actualmente cruzar con Cristo y no lo notaríamos, no podríamos, digamos, no nos llamaría demasiado la atención, pasaría desapercibido, aunque bueno, tomemos en cuenta que actualmente pues ninguna fisonomía es rara, ¿no? Ya México es demasiado cosmopolita, pero bueno, realmente parece que Cristo o la gente de ese tiempo era más bien morena, y la imagen que tenemos de Cristo más bien correspondería con la de los judíos házaros. Cristo era judío, pero pues su imagen más bien correspondería con la de los judíos házaros o con la versión que supuestamente da Da Vinci en alguna de sus pinturas. Pero no entremos en otros temas. Luego, nos dice el Nuevo Testamento que Cristo predicaba el amor y el perdón, la no violencia, algo ciertamente revolucionario para su contexto. Y como todos sabemos, al final de su ministerio, Cristo fue crucificado y muerto, puesto en la tumba, donde estuvo 3 días, después de lo cual resucitó. Al cabo de un tiempo que estuvo aún con sus discípulos después de resucitar, Jesús asciende al cielo, prometiendo regresar. Hasta ahí lo que a muy grandes rasgos
podemos decir de Cristo? En el caso de Quetzalcóatl, hay que decir que lo referente a él también es obscuro o bastante obscuro. La información de que disponemos es vaga y nebulosa. Algunas fuentes nos dicen que nació en el actual estado mexicano de Morelos y su fecha de nacimiento sería el año 1 Caña, según la manera en que contaban los indígenas, los aztecas. Y esta es la razón por la que ese sea el nombre de este hombre Dios, Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, o sea, un Ocaña, nuestro príncipe serpiente emplumada, que gobernó la ciudad de Tula en lo que fue una edad de oro. El tiempo que fue rey de Tula quedó en la conciencia de los aztecas como una época de ensueño, en la que se desarrollaron como nunca antes las ciencias y las artes. Se dice que este príncipe tolteca enseñó el bien, que promovió una espiritualidad positiva, que prohibió los sacrificios humanos. Esto alrededor del siglo IX de la era cristiana. En los códices y bajorrelieves se puede ver a este personaje con algo así como una camisa, o algunos preferirían decir túnica, blanca, con una cruz de color rojo pintada en el pecho. Es común verle con algún colgante, algún adorno en el cuello y un escudo en la mano, con el dibujo de un caracol cortado por la mitad. Ese era el símbolo que usaban los aztecas para Venus. También se le representa con barba. ¿Y qué no se supone que los indígenas mexicanos y en general de América son lampiños? Como sea, a Quetzalcóatl se le representa barbado. Según la historia, al final ya de esta era, este tiempo en que reinó Quetzalcóatl en Tula, llegó a esta ciudad el archienemigo de este, o sea, Tezcatlipoca. Tezcatlipoca llega a la ciudad y logra engañar a Quetzalcóatl, lo hace faltar a sus principios y a su dignidad, por lo que, avergonzado, el príncipe Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl sale de su ciudad, se va de ella, dejando triste a todo su pueblo. Se aleja, prometiendo regresar. Hasta aquí yo no veo gran parecido entre ambos personajes. En lo personal no me parece que haya mucho parecido, pero vamos a ver cuáles son las semejanzas y coincidencias que se supone que hay entre el Hijo de Dios y el príncipe tolteca serpiente emplumada. Número 1. Concepción virginal. De Cristo se nos dice en los Evangelios que fue concebido de manera sobrenatural, siendo su madre, María, virgen. Según dice ahí, ningún hombre la había conocido sexualmente. Esto hay que resaltarlo porque, según algunas personas, dicen que la palabra virgen no aparece en el texto original, pero el contexto sí dice que no había conocido varón o que ningún varón la había conocido sexualmente. Así que viene dando lo mismo si aparece o no la palabra virgen, el resultado es el mismo. Fue concebido de una manera sobrenatural. Luego, de Quetzalcóatl se dice que, estando su madre, Chimalma, barriendo, se encontró tirada una pequeña piedra de jade o una esmeralda verde. Ella la recoge y se la traga. ¿Por qué ella tuvo el impulso de tragar aquella piedra? La verdad es que no sabemos, no tenemos bien a bien el conocimiento de por qué ella hizo esto, pero así dice la historia. Y a consecuencia de este hecho, ella queda embarazada, y de ahí nace Quetzalcóatl. O sea que en ambos casos estamos ante inmaculadas concepciones, embarazos virginales, podemos decir. Número 2.
Ambos predicaron el bien. De Cristo, su faceta más conocida es la de predicar el bien, el perdón y el amor. De Quetzalcóatl se dice que enseñó el bien, que prohibió los sacrificios humanos, que era sabio, poseedor de gran ciencia. Número 3. Apariencia física. De Cristo hay pocos datos acerca de su aspecto físico, aunque solemos imaginarlo con túnica blanca, cabello largo rubio, barba tupida y ojos claros. De Quetzalcóatl se dice algo parecido, que era alto, rubio y de túnica blanca, ojos claros. Algunos escritores antiguos y modernos han dado una descripción que puede apoyar esto. Sin embargo, a mi juicio no hay suficiente documentación como para tomar demasiado en serio esta imagen. Se puede ver en los códices que Quetzalcóatl llevaba dibujada en la parte frontal de su camisa una cruz de color rojo. Algunas personas creen que Cristo, luego de haber resucitado, vino a América. Los indígenas, al escuchar la historia de la crucifixión, posteriormente habrían representado a Cristo, o como ellos le llamaban, Quetzalcóatl, con la cruz como símbolo de identificación. Y supuestamente esta sería una de las razones por la que los aztecas se dejaron conquistar y dominar tan fácilmente por los españoles, pues estos venían con la cruz por delante. 4. Muerte y resurrección. La Biblia dice que Jesús fue crucificado, que descendió al inframundo, el mundo de los muertos, o podemos decir también el infierno, y después de 3 días resucitó. Y sí, es raro escuchar eso de que Cristo descendió al infierno, pero eso es lo que dice el Nuevo Testamento, que Cristo descendió al infierno, le predicó a los que estaban ahí y posteriormente volvió a el mundo de los vivos, resucitó. ¿Y acaso se podría decir lo mismo de Quetzalcóatl? Extrañamente parece que sí. Según se puede leer en los escritos relacionados a Quetzalcóatl, este en algún momento descendió al inframundo, el mundo de los muertos, el infierno. Se entrevistó con Mictlantecutli, el dios de los muertos, lo convenció de darle los huesos de la humanidad anterior y luego con ellos sale del inframundo, o sea, sale al mundo de los vivos, como quien dice, resucita, y con el polvo de los huesos y la sangre que él mismo se saca, hace una masa con la que crea a la humanidad actual. En resumen, podemos decir que tanto Cristo como Quetzalcóatl nacen de una manera sobrenatural, concebidos solo por sus respectivas madres, sin participación de varón. Ambos son blancos y barbados, aunque hay que decir que esto solo en el imaginario popular. Durante su vida enseñan el bien, ambos enseñan el bien. Al morir, también cada uno de ellos va al inframundo, desde luego, para luego regresar a la vida. O sea, resucitan. Ambos tienen esa característica o eso especial en ellos que vuelven a la vida. Y con su sangre, con sus respectivas sangres, cada quien en su propio caso, salvan a la humanidad. Y luego ya al despedirse de sus pueblos o de sus discípulos, cada quien se van prometiendo regresar. Así que, bueno, ¿qué podemos sacar en conclusión? Yo personalmente diría que nada en firme. En lo personal no quedo convencido por los argumentos de los que ven en estos dos personajes algún parecido más allá de unas cuantas coincidencias, mucho menos de quienes quieren ver en ellos a una misma persona.
La cruz que llevaba a Quetzalcóatl dibujada en la camisa es probable que más bien representara los 4 rumbos del mundo o del universo y no tuviese nada que ver con la cruz de Cristo. De hecho, se parecía más a la cruz de los templarios y ahí entran nuevas teorías que no vienen al caso en este momento. Lo más probable es que ni Cristo ni Quetzalcóatl hayan sido de tez blanca. La barba de Quetzalcóatl no es inusual en las comunidades indígenas. De hecho, casi a todos los dioses se les llega a representar en los códices como personajes barbados. Los aztecas no eran del todo lampiños y no debe haber sido algo tan raro, tan extraordinario para ellos el ver hombres barbados. Además, las historias que conocemos de Quetzalcóatl son muy dispersas. Algunas corresponden a dioses, otras a hombres que por una u otra razón llevaban ese nombre. Algunos creen que el título de Quetzalcóatl era indicativo de cierto nivel espiritual, por lo que varias, incluso muchas personas puedan haber sido conocidos de esa manera. Las fechas en que estuvieron en la tierra Cristo y Quetzalcóatl, cada quien por su lado, no necesariamente corresponden, no coinciden exactamente. Luego, la resurrección de Quetzalcóatl tal vez haga más bien referencia a los ciclos agrícolas, el reverdecer de la vegetación cada vez que la tierra completa uno de sus giros, o sea, cada año. Esa es mi opinión, pero desde luego no todo está dicho, el tema es amplio y se pueden decir muchas cosas más en algún momento. Yo soy Artemio Guevara y te saludo desde Ciudad de México.